Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a centrar nuestra atención a partir del versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vamos a detenernos aquí. Una de las cosas que nosotros los cristianos tenemos que entender, aparte de otras muchas cosas por supuesto, es el de ser honestos con nosotros mismos y honestos con nuestra propia conciencia en todo momento. Hay un refrán o una sentencia que dice que debemos de ir allá donde la verdad nos lleve, nos guste o no nos guste, a lo largo del camino. Por tanto, cuando nosotros hablamos de creer o de aceptar ciertas verdades de las Escrituras o acerca de Dios o de Cristo, tenemos que ser honestos y tenemos que hacer las preguntas que sean adecuadas, siempre esperando que resuelva las posibles dudas que podamos tener. Aquí Pablo, en todo lo que es su argumentación teológica o filosófica, está haciendo algo parecido. Está haciendo ciertas preguntas, se las está haciendo a sí mismo, se las está haciendo a la congregación de Corinto y, por tanto, también nos las está haciendo a nosotros mismos. Una pregunta como esta: ¿qué pasa si Cristo no resucitó de entre los muertos? Igual podríamos preguntarnos por otras muchas verdades de las Escrituras. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera perdón de pecados en Cristo Jesús? ¿Qué pasaría acerca de la virginidad de María en el nacimiento de Jesús? Y por tanto tenemos que ser honestos y preguntar estas cosas, aun cuando en un principio puedan parecer que nos duelen, porque son las preguntas que el mundo nos está haciendo y nos va a hacer de manera constante. Así, resulta que en cierto momento algunos de la iglesia de Corinto se están preguntando o están afirmando: Cristo no resucitó, no pudo resucitar o no resucitó de la manera que pudiéramos pensar o comprender, o como está enseñando Pablo. Y entonces Pablo tiene que defender la causa y exponerla no solamente a ellos, sino, como también digo, exponerla a nosotros. Y si resulta que Cristo no resucitó, pues entonces esto tiene una serie de consecuencias. Si resulta que Cristo no vino en realidad, o que Cristo era un mero hombre y no era Dios, o cualquier otra de las grandes verdades que tenemos en la Escritura, pues entonces todo va a cambiar y transformarse delante de nosotros. Las doctrinas son fundamentales, no son opcionales. Al menos estas preguntas o estas doctrinas tan importantes en la palabra de Dios. En un principio, cuando ya hemos visto en domingos anteriores, Pablo está argumentando que hay evidencia suficiente para que podamos creer que el Señor Jesucristo son dos verdades fundamentales en la vida del creyente: que Cristo murió por nuestros pecados y que Él resucitó de entre los muertos.
Estas dos cosas son las que se fundamenta toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, incluso toda la grandeza de las Escrituras. Pero, aun cuando da la evidencia, él es testigo, hay otros 500 testigos, la tumba estaba vacía, la Escritura ya lo predecía o también traía como profecía en la antigüedad. En fin, tenemos pruebas suficientes para poder decir que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero, ¿y si Cristo no resucitó de entre los muertos? Pero, ¿y si resulta que la Escritura no es palabra de Dios, sino palabra de hombres? ¿Y si resulta que no hay cielo y no hay infierno? ¿Vamos a poder continuar? ¿Vamos a poder seguir como igual? ¿O tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, nos hemos equivocado, hemos fallado? Bueno, pues esto es lo que se está planteando en este pasaje con una pregunta o un tema concreto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente, y en primer lugar, tendremos que ver que esta duda de si Cristo no resucitó, o quizá Cristo no resucitó como nosotros podíamos imaginar o esperar, había aparecido en los Corintios o en algunos de los que decían ser creyentes en medio de los Corintios, de Corinto, quizá influenciado por movimientos que ya estaban en esa época gnósticas, o incluso, si recordáis, la secta judía, ¿no?, de los saduceos que negaban la resurrección, etcétera, y posiblemente todavía continuaba de alguna manera en la mente o había entrado en la mente, en el corazón de algunos de ellos. Si leéis, por ejemplo, en segunda de Timoteo, nos habla de un tal Himeneo y Fileto, que ellos decían que la resurrección ya se hizo y por tanto todo esto ya ha pasado, quizá una resurrección alegórica, espiritual, como que lo sentimos. Yo lo he escuchado alguna vez. Cristo no resucitó, de alguna manera físicamente, resucitó de una manera espiritual en el corazón de aquellos que creen. Y esto en realidad es neblina, esto no es nada, es superfluo. O Cristo resucitó realmente de entre los muertos, después de 3 días muerto, o todo lo demás no tiene ningún sentido. Y esto es lo que quería o estaba pasando en la iglesia de Corinto, y es lo que pasa en mucha de la teología liberal. Tenéis que tener mucho cuidado con lo que estáis escuchando en internet, que todo lo que diga ser evangélico no es evangélico. Y algunos de ellos están diciendo, bueno, sí, Cristo resucitó en el corazón de los creyentes. Eso son pamplinas, eso son tonterías. O Cristo resucitó el 3er día de entre los muertos, o no queda nada del cristianismo tal como lo podemos esperar o desear. Y de todas formas, aún hay alguna secta religiosa que intenta cambiar o transformar esta doctrina, e incluso podemos ver de la gente del mundo que cuando le hablamos de la resurrección de entre los muertos, pues se produce una sonrisa irónica o incluso despreciativa, ¿no? ¿Cómo va a resucitar de los muertos y esto qué significa? En alguna ocasión, grandes hombres han intentado hacer un cristianismo sin milagros, un cristianismo sin cosas sobrenaturales. Simplemente es que seamos buenos los unos con los otros y ya veremos si hay Dios o no y si tendrá misericordia Dios de nosotros o no. Esto son cosas secundarias. Pero si realmente esto es así, estamos en una nube, es decir, estamos cayendo para aplastarnos contra el suelo porque no nos puede sostener. Por tanto, tenemos que responder a esta gente, ya sea porque tiene alguna idea dañada, teológica, o ya sea influenciado por algunos de los contextos del mundo. Si Cristo resucitó, como cualquier otra pregunta teológica, o no resucitó. Nosotros, cada uno de nosotros, no solamente tendremos la base de lo que podamos creer, sino que tendremos necesidad en algún momento de responder. Los que sois estudiantes y estáis en institutos, en la universidad, los que tenéis compañeros que se dedican a leer o a pensar o que dicen tener cierto conocimiento de las cosas, os vais a encontrar con estos dilemas. ¿Cómo pudo Cristo resucitar? ¿Y qué pasaría si Cristo no resucitó? ¿Y por qué no podemos ser todos buenos y majos los unos con los otros sin el cristianismo? ¿Podemos ser ateos y negar todo esto y a la misma vez ser buenos en el mundo? Estas cosas se están preguntando y nosotros tenemos que responder. Pablo quiere ser honesto y por tanto dice, bueno, si Cristo no resucitó,
hay algunas consecuencias que todos nosotros tenemos que afrontar. Es decir, no podemos decir, vamos a seguir nuestro camino, como si no hubiera pasado nada. No, si Cristo no resucitó, veréis qué cosas pueden haber ocurrido. Y entonces, en estos versículos que hemos leído, él presenta algunas circunstancias, algunas cosas que resultarían, si en verdad algunas de esas teorías que hemos dicho fueran realidad. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y versículo 16, en unión a ello, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y por tanto, la obra de Cristo es nula. Se queda sin valor. El mundo tiene un montón de religiones a su gusto. Y tienes a sus maestros, sus líderes espirituales, etc. Cuando miráis de las grandes religiones del mundo, todos tienen grandes hombres que han aparecido y han hecho cosas extraordinarias, pero se murieron y allí están sus tumbas. Y lo que podría haber ocurrido es decir, bueno, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Es decir, sería uno más. Sería un camino más entre todas las religiones. Y alguno puede pensar, bueno, pues vale, es que el budismo, el islam, cualquier otra secta religiosa, incluso las llamadas cristianas, pues son majas y son buenas y lo importante es ser honestos. No, está diciendo Pablo, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué nos queda? ¿Una religión más? Es que estáis aquí en esta mañana porque os habéis planteado, bueno, vamos a seguir alguna religión y me ha tocado esta. Estáis siendo cristianos porque estáis en un país que en el pasado se decía ser cristiano, pero si estuvierais en un país islámico, ¿seríais islámicos? O si estuvierais en un país que se proclama a sí mismo ateo, ¿seríais ateos? Es decir, ¿estáis aquí porque es lo que os ha tocado? ¿O lo que estamos diciendo es, Cristo vino, Cristo murió y Cristo resucitó, por eso estoy aquí? Es decir, no es porque haya una religión más que me llene los espacios vacíos de mi vida, sino estoy aquí porque Cristo vino, Cristo murió y Cristo resucitó. Esto es lo que tendríamos que preguntarnos en primer lugar. Nuestro cristianismo no es una religión más. No es un lugar donde podemos ir a honrar a nuestros santos o a nuestros muertos. Nuestro cristianismo es otra cosa diferente. Lo que estamos diciendo es que la tumba de nuestro Salvador y de nuestra esperanza, de nuestro líder, está vacía, porque Cristo resucitó y por tanto hay resurrección de muertos. Debe haber, y no una resurrección espiritual, tiene que ser una resurrección física. Es necesario que vengan romanos, que vengan judíos, que venga gente alrededor y testifique que Cristo murió y que fue enterrado y pusieron una piedra como sello en la tumba. Y tienen que haber testigos de que fueron a la puerta de la tumba y estaba vacía. Y tiene que venir gente y nos tiene que decir, hemos hablado y hemos tocado a nuestro Señor Jesucristo. Él está resucitado y tenemos que ver gente, una multitud de 500 personas, ver cómo es trasladado en cuerpo también como en espíritu a los cielos. Necesitamos un cristianismo como este, en el cual los muertos resucitan, porque si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, somos algo más, una cosa más en el mundo. Y toda la obra del cristianismo se queda coja, se queda desbalanzada. Podemos decir, qué buenas palabras trajo nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Qué cosas más bonitas dijo. Y qué cosas más hermosas en el Padre Nuestro. Y qué historias más bonitas. David, Sansón, en toda la historia del Antiguo Testamento. Sí, todo es muy bonito. Pero cuando le quitamos algo tan esencial como la muerte o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no hay nada más. Y nos quedamos vacíos. Fijaros lo que nos dice en el versículo 14, en segundo lugar. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Pablo no puede ser más concreto y no puede ser más directo. Es decir, vamos a ver, hermanos o amigos de Corinto y de la iglesia que estáis reunidas en Ciudad Real en este momento, si realmente Cristo no resucitó, ¿qué está haciendo el pesado de Luis aquí predicando? ¿Qué nos está trayendo de mensaje?
Y entonces, ¿dónde está descansando nuestra fe? ¿Dónde están los pilares y el fundamento de nuestra fe si Cristo no resucitó? Si Cristo no resucitó, cualquiera de vosotros que proclama el Evangelio se convierte en un palabrero, no en un mensajero. En alguien que está diciendo cosas para entretener, filosofías vanas, ideas de hombres. Eso es lo que está diciendo. Y entonces vuestra fe está descansando en alguien que pueda ser muy simpático y muy carismático, pero que su contenido está vacío. Eso es lo que nos está diciendo. Si realmente Cristo no ha resucitado de entre los muertos, la proclamación del Evangelio es banal, es superficial, es absurda. Y no solamente eso, sino que donde nosotros estamos creyendo nos está quedando en la nada y en el total vacío. La fuerza del Evangelio, desde que lo vemos en Hechos, está en la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros el cambio que hay en cierto momento con los discípulos cuando Cristo muere. Son creyentes. Pedro, Juan, Tomás, son creyentes, han confiado, tienen su confianza plena en el Señor Jesucristo, pero ha muerto. Y lo han visto desnudo y maltratado y despreciado en una cruz. Y cómo lo tuvieron que bajar y enterrar en una tumba. Y en esos 3 días fue un día de totales tinieblas, no solamente físicas, sino espirituales. ¿Qué va a ser de nosotros? Lo podemos ver en esa conversación de los 2 discípulos. Estamos como un poco perdidos, desorientados, porque nuestro maestro ha muerto. Pero después, cuando Cristo aparece, es anunciado y pueden verlo y comer unos peces con él. Y lo pueden ver en la ascensión hacia los cielos. La cosa cambia. Y unos días después podemos verlos con el poder del Espíritu proclamar el Evangelio. Y podéis leer en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando está hablando a toda la multitud judía que se ha reunido para la fiesta, diciendo: al que vosotros matasteis ahora ha resucitado. El que vosotros llevasteis a la muerte, el que estaba muerto ahora vive. Y ha cambiado por completo. De unos cuantos pocos asustadizos discípulos que estaba viendo en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, se ha convertido en una multitud, que todo ha cambiado. De repente, 3.000 personas no pudieron resistir este mensaje. ¿Qué mensaje? Que Cristo ha muerto y Cristo ha resucitado. Y eso lo cambió totalmente. El poder del mensaje que nosotros tenemos, la proclamación del Evangelio, no son cosas bonitas, verás qué simpáticos somos todos nosotros en la iglesia. No es el de decir, aprende unas cuantas lecciones para que las cosas en el mundo te vayan mejor. A ver si te damos un poco de ética para que funcione mejor tu hogar. No, lo que nosotros estamos anunciando es, Cristo murió por nuestros pecados y Él resucitó. Por eso tiene fuerza nuestro mensaje, por eso es diferente al resto del mundo. Pero si Cristo no resucitó, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a predicar? ¿Y tú qué vas a creer? Pues vete a buscar los partidos de fútbol que te van a entretener mejor. Entretente con las cosas de arte o los pensamientos humanos que te van a dar halagos en este mundo. Porque si Cristo no resucitó, poner tu fe en esto es simplemente aire, algo más. Versículo 15. Añade Pablo: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esto es un tercer añadido, porque si nosotros estamos diciendo que Cristo resucitó cuando en realidad no resucitó, estamos haciendo Dios mentiroso, porque Él estaba diciendo ya en el Antiguo Testamento, y lo está diciendo ahora a través de los evangelistas, o lo que hemos visto en las Escrituras, que en realidad Dios no ha dicho esto. Estamos mintiendo, o estamos haciendo que Dios mienta y que Dios nos engañe, que nuestro Dios sea un Dios falso, dándonos una esperanza que en realidad no existe. Hay pensamientos, por ejemplo, hoy en día que nos dicen, bueno, si la religión, el cristianismo te sirve a ti, pues bien está. Si tú te vas a sentir cómodo y las cosas van a ir bien siendo cristiano y creyendo estas cosas, pues ya está. Si tú eres feliz creyendo que el mundo es plano, pues ya está.
Si crees que tú crees que es el sol que gira alrededor de la Tierra, pues bueno, si eso te hace feliz, pues ya está. Si crees que los elefantes son rosas y vuelan, pues ya está, no importa. Tú sé feliz y estarte cómodo. No importa lo que pueda decir unos u otros, el agorero o el inventor que pueda venir. Pero lo que nosotros estamos haciendo, si Cristo realmente no resucitó, es que estamos diciendo que nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, es un Dios falso. Porque la Escritura nos dice, Dios nos dice que Cristo tiene que resucitar de entre los muertos para arrastrarnos a nosotros también a una nueva resurrección de vida. Así que no podemos jugar. No podemos decir que Dios ha hecho algo que realmente no ha hecho. Dios podría haber hecho cualquier cosa y podría cambiar todo y de pronto decir van a desaparecer los colores y todo va a ser blanco y negro. O va a decir va a desaparecer todas las estrellas y solamente se va a quedar una en el universo. O puede decir cualquier otra cosa porque es el Dios de la creación. Pero no, lo que nosotros vemos es que Dios ha dicho algo concreto. Y eso es lo que tenemos que decir. Y no podemos dejarnos que pensar o imaginar, Dios me ha dicho a mí, yo he entendido que, o he descubierto algo en no sé dónde del desierto que me dice acerca de Dios. No te inventes como los falsos profetas. Fueron trayendo palabra, pero yo no los envié, dice Dios. Yo no he dicho estas cosas, dice Dios. Lo que nosotros tenemos que decir y afirmar es lo que Dios ha dicho. No hemos inventado la resurrección de Cristo porque nos acomoda, porque nos gusta, porque esto es locura. Es locura pensar que alguien entre los muertos puede resucitarse a sí mismo para vencer por fin la muerte por nuestra causa. Es una locura, es un absurdo para el mundo. Lo que nosotros estamos diciendo es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho y no podemos hacer de otra manera. Porque si Cristo no resucitó, en realidad estamos haciendo falso a Dios y siendo nosotros falsos testigos. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si algunas de estas cuestiones que tenemos que responder ante la resurrección o no de nuestro Señor Jesucristo son importantes, esta quizá es la más importante. Lo que Pablo está diciendo a los corintios y nos está diciendo a nosotros es pensar muy bien lo que estáis creyendo, pensar muy bien dónde lleva vuestra fe. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Porque lo que nos enseña el Evangelio no es únicamente que Cristo era necesario que viniera y cumpliera la ley, no. Era necesario que viniera a este mundo, cumpliera la ley, se declarara a sí mismo como inocente a los ojos de todo el mundo y muriera en una cruz. Pero no es suficiente. No es suficiente con que Él cumpliera toda la ley, que muriera en una cruz por nuestros pecados, los pecados que Él no cometió. Era necesario también que Cristo resucitara de entre los muertos. Nosotros necesitamos un Cristo que cumpla justicia por nosotros. Y necesitamos un Cristo que pague la culpa por nosotros. Pero también necesitamos un Cristo que resucite de entre los muertos por nosotros para que sea primicia de la resurrección. Y si nosotros decimos de alguna manera queremos camuflar o disminuir la importancia de la resurrección, en realidad nos estamos quedando en nuestros propios pecados. Porque estamos confiando en alguien que no ha conseguido la victoria total para nuestra redención. Si Cristo no resucitó, te vas a tener que presentar delante del gran juez porque va a haber un juicio y tus pecados no habrán sido redimidos. Necesitamos a alguien que esté vivo para interceder por nosotros, que pueda estar presente en ese gran juicio y levantando su voz diga acerca de ti o acerca de mí, este es mío, porque yo morí, yo resucité por él. Porque si él no lo puede decir, si no tiene el poder, no tiene el valor, no ha cumplido las demandas que se estaban esperando de él, aún estás en tus pecados. Así que necesitábamos que alguien resucitara, porque si no, aún no hay salvación para ti o para mí. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los muertos en Cristo perecieron. Ya no hay lugar para ellos. Ya no hay esperanza de salvación.
¿Qué va a ser de ti y de mí cuando tengamos que dar la última palabra? Cuando tengamos que fallecer de nuestros cuerpos. Si Cristo nos resucitó, ¿qué será de nosotros? ¿Y dónde estaremos? ¿Cómo podremos romper el brazo de la tumba? ¿Qué será de nuestros cuerpos quemados o comidos por gusanos? ¿Qué va a ser de todos aquellos donde estamos anhelando poder verlos y encontrarnos en un nuevo mundo? Si realmente Cristo nos resucitó, ¿dónde están ellos ahora y dónde estaremos nosotros? ¿Qué esperanza nos queda de la tumba si Cristo nos resucitó? Si no hay resurrección, no hay resurrección de Cristo. Y si Cristo nos resucitó, ¿dónde iremos? ¿Qué será de cada uno de nosotros? ¿Qué esperanza nos queda? ¿Dónde estará o dónde podrá permanecer nuestra alma? En Cristo perecieron. Es desesperante, es triste y es muy doloroso. Yo no sé si vosotros lo podéis sentir cuando la gente a nuestro alrededor se muere. Y muere sin el Evangelio. Incluso de nuestras propias familias, aún más cercanas. Cuando quizá hemos podido presentar el Evangelio y lo han rechazado y podemos ver que la tumba es el acabose. Ya no hay más. Nosotros tenemos esa esperanza de que nos levantaremos de entre los muertos y nos encontraremos con nuestro Señor y con la gloria que nos tiene prometida, pero ¿qué pasaría si Cristo nos resucitó? ¿Qué va a ser de nuestros cuerpos? ¿Quién los podrá arrancar? ¿Cómo podremos salir de la tumba? ¿Cómo podremos tener esperanza? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Dónde nos encontramos? Por eso es tan importante la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El versículo en su primera lectura es terrible, es como un martillazo para todos los cristianos. Lo que estamos diciendo es, tu vida y mi vida, nuestra vida, tiene sentido porque hemos puesto nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Él es nuestra luz, es el de las riquezas inescrutables, las grandes maravillas de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos puesto todo en Él. En mi vida ya no tiene sentido, ya no soy yo, más Cristo que mora en mí. Todo lo que para mí era importancia lo tengo como basura por amor a Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el foco. Por eso somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, porque somos sus discípulos. Allá donde Él vaya, nosotros iremos, de tal forma que seamos transformados día tras día en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser su imagen, queremos vestir su justicia constantemente, sus ropas de santidad delante del Padre. Cristo lo es todo para todos nosotros. Pero ¿y si resulta que Cristo nos resucitó? Somos lo más triste porque estamos siendo guiados a la nada. Lo que le está diciendo Pablo es, si estamos confiando en un Cristo que no resucita, no es que nos esté llevando al cielo, nos está llevando al abismo. Nos va a llevar a un sitio donde dice, ya no hay nada. ¿No habéis visto esas imágenes en algunos países donde han hecho unas autopistas, unas autovías enormes de 4 raíles, grandísimas, limpias, etcétera, y llegan a cierto lugar y terminan, y ya no queda nada? Han hecho kilómetros y kilómetros en esa gran autovía y llega un momento en que ya no hay nada porque por alguna circunstancia económica, políticas, etcétera, la autopista se termina. Y nosotros hemos puesto toda nuestra esperanza en el camino que es el Señor Jesucristo. Y seguimos con Él, y le amamos, y le proclamamos. Pero si realmente Cristo no resucitó, cuando llegamos al final no hay nada. No puede llevarnos con nosotros. Si Cristo no se levanta de entre los muertos, ¿cómo nos va a levantar a nosotros? Y resulta que hemos estado confiando en alguien que no nos puede salvar. Esto es lo que va a ocurrir con mucha gente. En nuestro mundo y en nuestra sociedad han puesto su confianza en alguien que no les puede salvar. Y el día terrible del gran juicio, cuando todas las cosas se descubran y los libros sean abiertos, no solamente es que descubrirán que tienen pecado, por supuesto, porque todo el mundo sabe acerca de su conciencia y de su pecado. Lo terrible es que pensaban o pensarían que iban a ser salvos y no pueden ser salvos.
que llevan su ticket de entrada y es un ticket falso, que no tiene ningún valor, que no sirve para entrar. Yo no sé si eso os está pasando a vosotros. Habéis puesto confianza en algo y tocáis los bolsillos para ver si tenéis ese trocito que es simplemente un ticket vacío y es una copia y no tiene ningún valor. Y eso nos ocurre con muchas religiones cuando ponen confianza en un líder. Pero lo que nos dice es que si Cristo no resucitó, estás poniendo tu esperanza, tu confort, tu felicidad, la eternidad en alguien que no va a poder salvarte. Y entonces, qué pena de nosotros. Con razón podrían estar diciendo en el mundo entero, estos cristianos que siguen a alguien que no tiene valor, no tiene poder, no tiene capacidad. Tenemos que ser realistas, por tanto, y hacernos estas preguntas concretas y poder ver qué es lo que ocurriría. No hay ningún miedo, no debe haber ningún miedo a que te sientes a los pies de tu cama o que te sientes a la luz de las Escrituras, en el silencio del día o de la noche y pienses, ¿qué sería de mí? Sí. ¿Qué sería de nosotros si ocurriera o no ocurriera aquello otro? Y por tanto, Pablo se lo está diciendo a la conciencia de los corintios y también espero a la tuya en esta mañana. ¿Sabes lo que pasaría si Cristo no hubiera resucitado? ¿Sabes lo que pasaría, otra pregunta, si Cristo no hubiera nacido de una virgen? ¿Sabes lo que pasaría si no hubiera un cumplimiento perfecto y completo de la ley? ¿Sabes lo que pasaría que hubiera sido aquello o aquello otro? Y por tanto, el mundo tiene todo el derecho a hacernos estas preguntas. Y nosotros intentar responderlas. Pero dejarme que termine entonces con algunas lecciones concretas acerca de esto. En primer lugar, lo que tenemos que mirar es lo lógico de la lógica. Es decir, si yo me hago estas preguntas y la gente me hace estas preguntas, yo tengo que traer esas mismas preguntas como un contraargumento. Está bien que alguien venga y me diga, ¿y si Cristo no resucitó? Bueno, pues voy a pensar, ¿y si Cristo no resucitó? Pero déjame que te diga algo. ¿Y si Cristo resucitó? Es decir, si tiene el mismo valor para mi conciencia pensar el desastre que sería, lo terrible que sería para mí si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, piensa. ¿Cuál sería tu estado si en realidad Cristo sí resucitó de entre los muertos y no resucitó por ti? Así que, de la misma manera que tenemos que aceptar ese argumento contrario a nosotros tenemos que responder. Tenemos que hablar con la misma posición en el debate. Si Cristo resucitó, entonces, ¿qué contigo? ¿Y qué con tu alma? En alguna ocasión, recuerdo conversaciones, por ejemplo, alguien que me decía, no, Jesús no puede ser el Hijo de Dios, Jesús no es Yahvé, Jesús no es Dios. Vale, podemos argumentar, pero si tú estás haciendo esta afirmación, déjame que yo te responda de esta otra forma. ¿Qué va a pasar si yo te demuestro a la luz de las Escrituras que Jesús es Dios, que Jesús es Yahvé? No, pero eso no va. Bueno, ¿qué va a pasar si Jesús es Yahvé? ¿Quieres que sigamos discutiendo? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a dejar tu religión o tu secta? En alguna ocasión me dice, no lo voy a cambiar, entonces no tiene sentido que hablemos. Si yo te puedo demostrar algo y te puedo convencer de algo a la luz de la Escritura y no te vale, pues no seguimos discutiendo. Pero ¿y si resulta que yo te demuestro que Cristo es el Señor, que Cristo es Yahvé, que Cristo es Dios? Entonces, ¿qué va a ser? Pues entonces yo estoy equivocado. Pues entonces vamos a argumentar. Yo estoy dispuesto a que la gente me diga, o cualquiera de vosotros, Cristo posiblemente no resucitó porque es muy difícil entender con la ciencia y el conocimiento de hoy que alguien resucitara entre los muertos. Vale, puedes pensar lo que quieras, creer lo que quieras y donde quieras y hacer con tu vida y con tu alma lo que quieras. Pero si quieres que argumentemos con toda seriedad, yo estoy dispuesto a abandonar mi fe. Estoy dispuesto a dejarlo todo y a negarlo todo si realmente Cristo no murió y Cristo no resucitó de entre los muertos. Pero de la misma manera que yo estoy dispuesto
A hacer esto tú tienes que estar dispuesto a rendir tu vida si realmente Cristo murió por los pecadores y resucitó de entre los muertos. Así que el mismo poder contrario para mí tiene que ser poder también para ellos o aceptación. En segundo lugar, lo que tenemos que mirar es que todas nuestras doctrinas están unidas y están conectadas. No son cosas sueltas. Uno no puede llegar y decir, bueno, me interesa creer en esta parte de las Escrituras, pero no me interesa creer en esta otra parte de las Escrituras. Sí, a mí me agrada poder pensar en un Dios bueno que ofrece el ejemplo singular de su Hijo para que podamos imitarlo, pero no me interesa esta otra parte de la vida o de la persona del Señor Jesucristo. No, todas las doctrinas, sobre todo las fundamentales, las esenciales para todo el que se llama cristiano, tienen que estar unidas. Y no podemos cogerlas como eslabones sueltos. Si una es falsa, hace toda la cadena falsa. No estamos hablando aquí de si el cabello se tiene que cubrir o no se tiene que cubrir. No estamos hablando de qué modelo de organización de iglesia o cómo tienen que ser los cultos, etcétera, que son cosas de interpretación, porque la Escritura tiene una variedad de interpretación cultural, histórica, etcétera. Lo que estamos hablando son de cosas fundamentales que tienen que ver con la salvación de nuestra alma. Y no podemos decir, esto me interesa o me conviene, pero esta otra parte no me conviene, porque todas están juntas. Y soltar una es soltar toda la cadena. Si una es falsa, todas las demás sufren, incluso cuando no son esenciales. Así que nosotros empezamos con la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos dice el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y empezamos con las profecías del Antiguo Testamento. Era necesario que pudiéramos ver que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Si no cumple todos los requisitos que se demandaban del Cristo acerca del Mesías, entonces no podemos aceptar a Cristo. Y indagamos un poquito y podemos ver que Cristo tuvo que nacer de una manera especial o diferente, virginal, porque si no, todavía la naturaleza pecaminosa estaría en él y por tanto él no podría ser redentor cuando no puede ser redentor de su propia alma. Así que es necesario que hubiera un nacimiento virginal especial de la obra del Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo se tuvo que enfrentar a situaciones reales para mostrar su justicia y cómo él comprendía y aplicaba en su vida cumplir todas las demandas de la ley. Pero para eso, para que pudiéramos ver que las cumple y que no había pecado, tenía que pasar pruebas. Era esencial que pudiéramos ver y leer en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo fue tentado muchas veces y especialmente durante 40 días en el desierto por Satanás. Y tenemos que llegar y decir que era necesario para que podamos ver que Él era sin pecado. Tenemos que ver un juicio, y tiene que haber un juicio donde se le acusa de cosas que son falsas y que son demostrables. Y tenemos que verle que Él se ofrece, no es que le quitan, le arrebatan en contra de su voluntad la muerte, sino que Él está entregando su vida de manera voluntaria. Eso lo tenemos que ver, son doctrinas esenciales para nuestra vida y lo tenemos que ver Él abandonado por el Padre y lo tenemos que ver abandonado por todos los demás en una cruz para sufrir el infierno eterno sobre Él por 3 días para que pudiera resucitar de entre los muertos. Tenemos que ver la tumba vacía y tenemos que ver a Cristo resucitado y lo tenemos que ver en medio de los discípulos y tenemos que ver el cielo conmoviéndose por la gloria y la grandeza del cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas doctrinas son esenciales y si alguna de ellas no es cierta, se rompe la línea y por tanto perdemos la esperanza. Por eso es importante que cuando estudiemos doctrinas podamos ver cómo una debe vincularse a otra. Nuestros catecismos, nuestros compendios doctrinales tienen que estar fundamentándose el uno para con el otro. Lo tercero que tenemos que decir con respecto a eso es que el perdón de los pecados, es decir, nuestra salvación, depende de todas y cada una de las obras o de las partes de nuestro Señor Jesucristo. La salvación comienza en Cristo, continúa nuestra vida cristiana en Cristo y termina en Cristo y está nuestra esperanza del cielo en Cristo. Tenemos que ver esta realidad. El cristianismo no depende del Espíritu Santo. No se está anunciando la venida de la salvación del mundo, de los pecadores, por la obra del Espíritu, sino por la obra de Cristo.
Y cuando vemos al Espíritu Santo, lo que está haciendo es fortalecer a nuestro Señor Jesucristo para que cumpla su tarea. Y podemos ver cómo el Espíritu trae palabras a nuestra mente y a nuestro corazón que nos recuerdan acerca de la obra del Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo el Espíritu nos fortalece para que podamos proclamar al Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo nos trae la espada del Espíritu, que es la Escritura que nos habla del Señor Jesucristo. Y aun cuando tenemos que decir que es esencial la presencia, la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, lo que tenemos que decir es que nuestra salvación es Cristo, de principio a fin. Él nos ha tomado de la mano y no nos va a soltar aun cuando el infierno se rebele contra las puertas de la iglesia o las huestes celestiales malditas puedan venir a atacarnos. Cristo no nos va a dejar de la mano porque nuestra salvación depende completa y totalmente de Él y por tanto por cada una o en cada una de sus obras y de sus partes. Como hemos dicho, el nacimiento virginal, el cumplimiento de la ley, el juicio injusto, su muerte, su resurrección, su manera de actuar, toda la maravilla que Él desprende una y otra vez y todo lo que descubrimos aún después cada vez que meditamos en Cristo y cómo el Cristo es revelado en las Escrituras, siempre volviendo a Cristo. Si Cristo no resucitó, todo esto es banal y absurdo. El perdón de nuestros pecados depende de Él. En todos y cada uno de los hechos que Él cumplió como obediencia a la voluntad del Padre. En cuarto lugar, el gozo presente que nosotros tenemos está puesto en la esperanza del futuro. Veréis, si alguno de vosotros está diciendo que es cristiano porque las cosas están bien, allá él. Porque ¿a quién de vosotros no le duele la barriga? ¿A quién de vosotros no tiene jaquecas? ¿Quién de vosotros no tropieza y se rompe un pie? ¿Quién de vosotros tiene sufrimientos de todo tipo? ¿Está la felicidad puesta en las cosas de aquí? ¿Os habéis hecho cristianos porque se han solucionado todos vuestros problemas? ¿Porque os han puesto una burbuja que ya no tenéis ninguna dificultad? Los padres ya no tienen problemas con los hijos ya no tienen problemas con los padres, todos los vecinos nos respetan y nos aman. ¿Habéis hecho cristianos por esto? ¿Porque vuestra esperanza está aquí? Qué pena de vosotros, que estáis intentando engañar al mundo diciéndote, hazte cristiano porque te van a ir todas las cosas estupendamente. No vas a tener ningún tipo de sufrimiento. Esto es un engaño y esto es una mentira, porque nuestra esperanza no está aquí. Los tesoros, la riqueza que levantamos no son las cosas de aquí, sino que son las cosas del cielo. Y lo que estamos diciendo es, bueno, podéis hacerme lo que queráis, podéis quitarme hasta la vida, pero el alma no me la podéis quitar, porque el alma está segura. Y los tesoros que vosotros levantáis pueden caer y arruinarse, desaparecer en cualquier instante, pero los tesoros que hemos amontonado, nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, en el cielo nadie lo puede tocar, ni el orín, ni nada lo puede corromper. Nuestro gozo como cristianos está en el cielo, por tanto está en la resurrección. Y si no hay resurrección, bueno, podemos pasarlo un poquito mejor. Claro, si te haces cristiano de la ola de ahora, como nos dicen, este cristiano moderno del que hablan, si tú eres cristiano y aceptas a Cristo, podrás vencer las drogas. Si eres cristiano, podrás ver que hay soluciones para tus problemas matrimoniales. Si te haces cristiano, podrás vencer el tabaco y podrás vencer estas cosas y tu vida va a ir un poquito mejor. Este es el cristianismo que muchas veces se oye. Me he convertido a Cristo y ahora mi vida está un poquito mejor. Hay una realidad en esto, pero nosotros nos hacemos cristianos por esto. Nuestro mayor problema es el pecado. Los asuntos de aquí son livianos, son pasajeros. Lo más importante es qué va a ser de mí con todos estos pecados que tengo en mi corazón o que tengo en mi vida. Necesito un remedio.
pero no para poder afrontar unos años más y que en vez de 80 el Señor me añada 15 años más. No, lo que yo necesito es estar bien para toda la eternidad que se me anuncia después. Pero ¿cómo voy a tener yo esto si no hay resurrección de muertos? Nuestro gozo como creyentes está puesto en lo que se nos tiene prometido. Nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos: sé que no lo entendéis, no sabéis de mi partida, pero es necesario que yo me vaya. Entre otras cosas, enviar al Espíritu, pero entre otras cosas para preparar morada para vosotros. Y esa morada no es una continuación de aquí, sino es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que se desprende y se figura en el libro de Apocalipsis. Así que lo que nosotros decimos es: Señor, ven. Claro, puedes venir porque has resucitado, porque no están tus cenizas o tus huesos en alguna tumba. Señor, ven, Maranata, vuelve a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que queremos es estar contigo durante toda la eternidad. Nuestra esperanza no es disfrutar de unos años más de bien aquí. Nuestra esperanza es: no importa lo que aquí ocurra, aun cuando deseamos el bien, sino lo que tú nos tienes prometido cuando vengas en la resurrección y todos los muertos resuciten de sus tumbas y los creyentes puedan ir con Él para estar con Él todos los días de la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Así que cuando nosotros nos despertamos cada día con ese dolor de espalda, con ese conflicto familiar, con ese problema social que podamos tener y podamos decir: todo esto es terrible, me gustaría que no estuviera, pero están, la vida cristiana no es fácil. Pero cuando mi Señor Jesucristo venga a tomarme de la mano y me lleve a su presencia. Esto es lo que nosotros tenemos de valor con la resurrección de los muertos, que Cristo volverá a por ti y a por mí, si tú has puesto tu confianza en Él. Hay una línea muy fina entre ser los más dignos de conmiseración o de pena a los ser más benditos de la tierra. Pablo dice: si creéis en este Jesucristo que no puede resucitar de los muertos porque no hay resurrección de muertos, soy de lástima. Soy de lástima. Pero si Cristo resucitó, benditos seáis vosotros. Porque todas las demás gentes que están diciendo: bueno, Cristo no resucitó, no hay resurrección, no hay esperanza, no hay cielo, vamos a esforzarnos por vivir un poco más, vamos a vivir a 100 porque esto se termina, nos quedan unos cuantos años, vamos a buscar el mayor provecho por estos pequeños días que aún nos queda para poder disfrutar carnal o mentalmente de algunas cosas. Y entonces nosotros decimos: pobre de ellos. No solamente podemos tener sino conmiseración. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que estén intentando sujetar la arena que se escurre de entre sus dedos. Los años desaparecen y un día morirán y no tienen esperanza. Sin esperanza ni Dios en el mundo. Pero los creyentes nos podrán arrebatar todas las cosas, pero nosotros sabremos que despertaremos a esperanza. Y entonces nos convertimos en los más bienaventurados. ¿Qué me podréis quitar? ¿La vida? ¿Me podréis quitar la salud? ¿Me podréis quitar el bienestar? Pero mi alma está segura y sé que resucitaré entre los muertos para disfrutar de la morada, es decir, de la presencia de mi Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y por último, nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo no está basado en conjeturas, en ideas superfluas, banales. Nuestro cristianismo está basado en hechos contrastables, no en meras emociones, que podamos decir: bueno, mientras yo sienta estas cosas, bien para mí. O que alguien diga: bueno, si a ti te va bien esto, a mí me va bien esto otro. Allá vosotros con lo que el mundo pueda decir, pero tenemos una evidencia clara. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y se apareció a 500 testigos, entre ellos también al mismo Saulo o Pablo de Tarso que predicó el Evangelio para este mundo a nuestro alrededor. Por tanto, tenemos evidencia más que suficiente para poder decirle al mundo: Cristo resucitó. No importa lo que tú vayas a hacer, no importa si los ignoras, pero que sepa el mundo entero que Cristo vino al mundo a morir por pecadores y que Él resucitó para llevarnos con ellos. No estamos basándonos en
ideas superfluas humanas que nos hayamos inventado, cosas que nos gustaría creer, sino unos hechos reales y contundentes. Vale, pregunta a mí entonces esta mañana, ¿y si Cristo no resucitó? Bueno, pues mi vida va a ser una pérdida de tiempo y un desastre. Pero, ¿y si Cristo resucitó? ¿Y si realmente Él se levantó de los muertos? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Amén.